Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, soy John y os damos la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales y entrevistas que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy está con nosotros Nadia Sarur y viene a compartir la charla titulada ¿Cómo desarrollar tus facultades psíquicas? Nadia Sarur se dedica a tiempo completo a abrir espacios para personas que buscan expandir sus conciencias. Estudió marketing, relaciones públicas y publicidad. Trabajó por muchos años en grandes empresas hasta que un giro de la vida inicia su camino por la vía del autoconocimiento y el desarrollo humano. Ha sido manager, publicista y comunicadora de algunos terapeutas importantes en su rama. Ha dirigido también expediciones grupales en rutas iniciáticas por selvas y montañas de todo el mundo, trabajando con mediums, brujos, chamanes y guías en diferentes contextos y países. Actualmente es la directora general de Arcana Vía, una escuela que aborda temas relativos a la magia, mediumnidad, alquimia y esoterismo, e imparte asimismo cursos online. Mindalia quiere colaborar más contigo, poniendo a disposición de todos más medios para difundir conocimientos. Estamos proponiendo a profesionales y conferenciantes de todo el mundo cursos presenciales y virtuales, así como giras internacionales para impartir conferencias y talleres, además de otras formas de proyección internacional. Si te interesa o conoces a alguien que le puede interesar, ponte en contacto con nosotros a través del correo +@mindalia.com, recordar +@mindalia.com. Si deseas que Mindalia colabore contigo para tener más difusión y proyección mundial. Recuerda que para participar en directo con nosotros puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla, haciendo tus preguntas a nuestra invitada de hoy, y al final de su charla las responderá amablemente. El funcionamiento, muy sencillo. Pon primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos estáis viendo o nos escribís, y seguido de vuestra pregunta en cuestión. Vamos a dar paso ya a nuestra invitada Nadia Sarur y su conferencia ¿Cómo desarrollar tus facultades psíquicas? Nadia, buenas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches España, buenas tardes México. Muchas gracias John, muchas gracias Mindalia por el espacio que nos brindan para hablar de este tema el día de hoy. Estoy muy honrada de estar participando con ustedes. Bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre las facultades psíquicas, que es siempre todo un tema, ¿no? Y yo creo que la pregunta primigenia aquí sería: ¿quiénes somos y qué estamos haciendo aquí? ¿No? En primera instancia, lo interesante de saber qué estamos haciendo aquí es porque posiblemente si tú elegiste esta charla y diste clic y te inscribiste, es porque puede ser que en alguna ocasión hayas tenido alguna experiencia psíquica que haya implicado que que hay algo raro, hay algo que no terminas de entender, hay algo como que ni religiosamente ni científicamente nos podemos explicar. Y bueno, primero que nada, me encantaría decirte que no estás solo, que eso nos ha pasado a muchísimas personas. Y bueno, tratamos con esta charla de hacer llegar, difundir el tema, explicarles de qué se trata, cuáles son algunos de los síntomas, algunas de las facultades que todo humano tiene y cómo podemos utilizarlas para nuestro beneficio y el de nuestro entorno. Entonces, pues vamos a comenzar. Si podemos cambiar la siguiente diapositiva, John, por favor. Ok, vamos a entrar con las facultades psíquicas, ¿ok? Estamos acostumbrados a, cuando nos preguntan quién soy, pues yo soy Nadia Sarur, vivo en la Ciudad de México, tengo tal edad y tengo tantos hijos y me dedico a tal. Pero en realidad, si quitáramos todas estas preguntas de la mesa y nos preguntáramos quién soy, más allá de cómo me llamo, a qué me dedico y cómo es mi familia, ¿qué contestaríamos? ¿No? Pienso que es muy importante considerar que todos somos espíritus que estamos teniendo una experiencia humana.
¿ok? Más allá del cuerpo que habitamos y que nos transporta de un lugar a otro y a través del cual sentimos y percibimos esta dimensión, más allá de eso, hay algo que trasciende. Somos espíritus que tienen una experiencia humana y hay muchísimos estudios que cada vez crecen más y cada vez hay más al respecto, que nos hablan de este tipo de experiencia humana que vamos teniendo y de que se va probando que en realidad hay todo un mundo astral, todo un mundo que no conocemos del todo, que ha sido de alguna manera robado de la humanidad por cuestiones de poder, por cuestiones de religión y por muchísimos otros motivos. Entonces, nosotros aprovechamos la información para retomar esto, para recordar quiénes somos y posiblemente el estudio de las facultades psíquicas, si bien no son absolutamente todo lo que hay en el mundo espiritual, más bien nos están hablando de una parte psíquica, de los poderes que hay en nuestra mente y que raramente usamos y además que les tenemos miedo, ¿no? Todos tenemos facultades y todos podemos usarlas más allá de nuestros 5 sentidos, ¿no? Hay diferentes líneas de pensamiento dentro del espiritismo que yo respeto muchísimo. Muchos piensan que solamente hay algunas personas que tienen facultades y nacen con ellas y las otras personas no las tienen. Hay ramas del espiritismo que consideran que es una persona que es medium, por ejemplo, tiene cierto equipo espiritual trabajando con ella y las otras no, y también lo respetamos mucho. Sin embargo, muchos estudiosos de este tema han llegado a la conclusión de que las facultades las tenemos todos y las podemos usar en cuanto nosotros empecemos a desarrollarlas, ¿ok? La cuestión no es que las tengamos, ¿no? La cuestión es, ¿de verdad nos damos cuenta de que las tenemos? ¿Nos damos cuenta de cuándo las estamos usando? Y sobre todo, con el miedo que da esto de tener facultades, ¿las queremos usar? O sea, ¿de verdad las queremos conocer? ¿Para qué las queremos usar? Yo creo que son como preguntas recurrentes para una persona que ha tenido experiencias psíquicas que no se puede explicar de ningún otro modo. Ahorita vamos a entrar más en materia en ese tema. Sin embargo, a mí me ha tocado escuchar algunas conferencias, por ejemplo, en las que se habla de que las facultades psíquicas o incluso la mediumnidad son como un karma, ¿no? Yo, con todo respeto, no estoy de acuerdo. Pienso que la clarividencia es un arte como cualquier otro que hay que desarrollarlo, es como un músculo que hay que ir al gimnasio y estarlo desarrollando y desarrollando y ejercicios, pero también se basa en el amor al otro, en la conciencia de la unicidad con el otro, para que yo pueda percibir sensaciones o pensamientos de otras personas, es muy importante que yo pueda conectarme con ellos. Así que Nadia, un momentillo, siempre... perdón, vamos a echarnos sí. un poquito a tu izquierda, ¿vale? Para estar un poco más... Izquierda. ¿Ahí estamos? A ver, ahí, mejor, eso es, ahí. Perfecto. Ya. Gracias. Listo, perfecto, muy bien. Muy bien, entonces el hecho de que nosotros tengamos alguna facultad nos habla de que tenemos este elemento en nosotros, pero para que sea útil necesitamos sistematizarlo, necesitamos trabajarlo, necesitamos ejercitarlo para que entonces podamos ya sacar provecho de todo este regalo que son las facultades psíquicas. Yo no pienso que deba de vivirse como un castigo, no pienso que deba de vivirse como un karma, respetando mucho lo que otros piensan. Pienso que es un regalo, es un arte y es una facultad que, como todas las que nos han sido dadas a los humanos, como la del habla, como la del pensamiento, hay que utilizarla porque en la medida en la que utilicemos todas nuestras herramientas, tenemos una existencia mucho más completa e integral. Si podemos cambiar la diapositiva, por favor. Muy bien. Y para poder tener acceso, yo creo que el primer paso que tenemos que dar para llegar a nuestras facultades psíquicas es el desarrollo de la intuición, ¿no? La intuición es esa percepción que va más allá de los sentidos, que sabe instantáneamente, sin ningún motivo aparente, pero sabe
que no hay que ir por ese camino, sabe que esa persona a lo mejor no tiene la mejor de las intenciones, sabe que le están mintiendo. Y eso a todos nos pasa, pero la diferencia está en realmente hacerle caso a esa vocecita que nos está diciendo, cuidado, cuidado, a lo mejor estás en peligro, ¿no? A veces no lo escuchamos y bueno, ahí viene el tortazo. La intuición es la más elevada cualidad de la mente humana, está mucho más allá del raciocinio, está mucho más allá de lo que piensas, de lo que crees. Y aquí me gustaría proponerles que intenten un día de su vida guiarse más por la intuición que por la racionalidad. Es decir, hoy la intuición me está diciendo que dé vuelta aquí a la derecha, que a lo mejor por este camino voy a llegar más pronto. La intuición me está diciendo que hoy no vaya a este lugar, que en lugar de eso haga esta otra cosa y tomen nota, a ver qué pasa, a ver a dónde me lleva, a ver si es cierto que es más sabia, ¿no? De hecho, la intuición es latente, está latente en la mayor parte de las personas, sin embargo, no todas estamos dispuestas a escucharlas, ¿no? Nuestra cultura actual lo que se valora es el raciocinio, la inteligencia racional, no la intuitiva. También tenemos que saber que en el momento que tú quieras trabajar con tu intuición, la puedes desarrollar. Hay muchas maneras en las cuales puedes desarrollarla y esto es como el primer paso para tener acceso a a el desarrollo más amplio de todas nuestras facultades. Así que la podemos entrenar, hay una serie de ejercicios. Yo estoy segura de que en YouTube pueden encontrar muchísimos, si no, también hay muchísimos materiales, muchísimos libros. Con mucho gusto, si ustedes tienen duda, lo pueden anotar en los comentarios y con mucho gusto podemos recomendarles algunos materiales que incluyen mucha información para desarrollar y entrenar la intuición. Cuando la intuición es activa, es el tipo más elevado de clarividencia. Incluso para un tarotista, por ejemplo, a todos los que nos gusta el tarot, lo primero que escuchamos al ver un tendido de cartas en la mesa, lo primero que estamos escuchando es lo primero que brinca. Lo primero que, el simbolito este que nunca me había fijado que viene en este arcano y de repente me está enseñando una copa. ¿No? El personaje que nunca había visto y que en este momento está llegando. Lo primero que pienso, lo primero que me viene a la mente, si yo le pregunto a mi yo superior, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hay que escuchar, ¿qué es lo primero que me viene a la mente? Esa es la intuición activa, es ya estar interactuando con ella y utilizarla para los propósitos que deseamos. La intuición también es la percepción instantánea y fácil de hechos, principios y cosas. Es decir, enseguida sabemos qué está pasando. ¿No les ha sucedido que de repente llegas a una sala o a una fiesta, por ejemplo, y ves a una persona y no la has visto en tu vida, pero tú sabes que esa persona ha pasado por algo específico o posiblemente es deportista, aunque no tenga un super cuerpazo deportista, sabes que le gusta el deporte, aunque no venga vestido con ropa de deporte, por ejemplo, o sabes cosas de las personas, incluso cuando no tienes idea de su historia o percibes también la tristeza en su mirada, percibes diferentes cuestiones que nadie te ha contado y que no tendrías por qué saberlo, o sabes que tienen hijos o que no los tienen, etcétera. Y claro que te puedes equivocar, pero nos referimos precisamente a esos casos en los que percibimos cosas que no teníamos manera de saber, pero que están ahí y que de alguna manera sabemos automáticamente, ¿no? Aquí la regla es simple. Cuando la intuición te cuente un cuento, compruébalo de inmediato. Si tú tienes una percepción de una persona, pregúntale, oye, ¿tú tienes hijos? ¿Tienes hijos varones? A lo mejor, sí, es que me da la impresión de que, pero corrobóralo para que veas el poder y el peso que tiene tu intuición en tu mente, ¿ok? Vamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco más sobre las facultades psíquicas. ¿Cuáles son? ¿De qué se trata cada una? Y vamos a ver que podemos presentar por lo menos una o si no, una combinación de ellas. Hay personas que las tienen todas, ¿no? De hecho, estas son las más importantes. Hay que tomar en consideración
que facultades psíquicas hay tantas, en tantas variedades, casi como seres humanos. Es decir, la manera de percibir estos impulsos psíquicos varía muchísimo de una persona a otra. Nunca va a ser lo mismo que me pasa a mí, que a mi amiga la medium, que a mi otra amiga la bruja, que a mi otra amiga. Todo mundo percibe de maneras diferentes, aunque hay como caminos comunes que todos transitamos, con los cuales se puede generalizar un poco, y aún así las sensaciones siempre son distintas. Y cuando empiezas a estar en un entorno en donde convives con personas que tienen estas facultades, te vas a dar cuenta de que en todo mundo es diferente y cada quien percibió algo distinto. Sin embargo, lo perciben en el mismo momento, lo perciben a lo mejor a partir de que se enciende una vela, a partir de que de cierto momento la habitación se puso fría, la habitación, uno escuchó algo y otro le dio escalofríos y al otro se le revolvió el estómago. Todas estas sensaciones son sensaciones psíquicas. Vamos a pasar un poco una por una. La primera es la clarividencia. La clarividencia nos habla de una visión clara. Es decir, además de que es un término que comprende muchas de estas facultades, también nos habla de imágenes que llegan a la mente del vidente de una manera muy clara. No es tanto que lo estés viendo, aunque hay personas que sí lo llegan a ver, así como físicamente junto a una persona estás viendo a un espíritu, a una entidad o alguna advertencia o algún momento. Es un cuadro mental que sucede en el interior de tu mente. Así es como usualmente se manifiesta. Sin embargo, como decimos, hay muchísimas variaciones en este tema, ¿no? Tenemos también la clariaudiencia. A mí me hacía mucha gracia porque yo toda mi vida había escuchado que de vez en cuando me llamaban por mi nombre y yo volteaba y así de, pues, si estoy sola en esta habitación, pero yo juraba que a todo el mundo le pasaba lo mismo, ¿no? Y no, la clariaudiencia es también recibir un mensaje, pero en la mente, no es que lo estés escuchando en el oído orgánicamente, lo estás escuchando mentalmente, pero escuchas que alguien te llama. A mí en muchas ocasiones me pasa que estoy dormida y escucho Nadia, mi nombre, y abro los ojos y seguramente hay algo que se quiere manifestar, ¿no? También nos puede pasar que sentimos, por ejemplo, que vamos a firmar un contrato muy importante y a lo mejor algo nos dice y tal vez no tenemos una mente entrenada como para detectarlo como es, pero escuchamos, no le pongas eso o pon esto en el documento, ¿no? Deja claro que este tema. Cuando ya tenemos una interacción más grande con nuestros espíritus guía o con lo que estemos trabajando, simplemente con nuestro yo superior, estamos escuchando ya los mensajes, ¿no? Luego tenemos la clarisentiencia, que la clarisentiencia son sensaciones en el cuerpo, es decir, mi cuerpo es el receptor de otras presencias o de otras percepciones. Por ejemplo, los escalofríos o a lo mejor la manera en la que yo me puedo conectar puede ser que de repente me llega un dolor de estómago que yo no tenía y que sé que de alguna manera no es mío. Y si le pregunto a la persona, oye, ¿te duele el estómago? Sí, sí me duele. Ah, ok. Y en el momento que yo lo expreso, ese dolor de estómago desaparece. Entonces, la clarisentiencia es esa capacidad de recibir a través de síntomas corporales. Puede ser frío, calor, incluso motricidad. En algún culto, en los viajes de Venezuela, donde íbamos a un culto que se encuentra en la montaña de Sorte, íbamos según esto a verlo como muy desde el psiquismo, muy desde la psicología, muy viendo lo que pasaba dentro de un ritual, pero como guardando nuestras distancias con las creencias de espiritistas, ¿no? Y bueno, yo no sabía nada de esto, yo no sabía que tenía facultades psíquicas y de repente me empezaba a brincar la pierna y la pierna era como, primero empezó como este tic de cuando uno está nervioso,
pero eran horas y horas, y cada vez que tocaban los tambores empezaba más y más y más, y se movía muchísimo. Yo, bueno, espantadísima, la verdad es que estaba en el terror porque nadie me podía explicar qué era lo que me pasaba, y nadie me lo podía explicar porque precisamente las facultades psíquicas varían muchísimo de una persona a otra, y es todo un estudio personal para comprender cómo funcionan, y son años muchas veces, ¿no? Para poder afinarlas y empezar a utilizarlas para beneficio nuestro y de las personas que ayudamos, ¿no? Otra de las facultades psíquicas es el clarigusto. El clarigusto es que de repente me llega un sabor a metal a la boca, o me llega un sabor de un platillo que a lo mejor mi abuelita preparaba y sabía que era mi favorito, y de repente me llega ese sabor a la boca. Ese tipo de sensaciones se podrían mencionar aquí. Aquí no aparece, pero también está el clariolfato. De repente nos llegan olores, ¿no? Olores fétidos, olores a basura, u olores a rosas, ¿no? U olor a tabaco, ¿no? Y estoy sintiendo la presencia de la persona que yo amé muchísimo, que conocí en vida y que murió, y que fumaba, ¿no? Y es como su manera de manifestarse, su manera de darnos un mensajito de aquí estoy, ¿no? ¿Cuántas veces no nos sucede que en los días posteriores al fallecimiento de alguien muy amado, de repente nos llega el olor a medicina del hospital, o nos llega el olor a alcohol si la persona tenía un problema de alcoholismo, o nos llega el olor del perfume de la abuelita, ¿no? Esto es también el clariolfato. Tenemos también la telepatía y la lectura de pensamiento, que son cosas diferentes, porque la telepatía nos está hablando de poder comunicarnos mentalmente. Pensamos que esto no existe. Sí, señores, claro que existe, y mucha gente lo pone en práctica cuando desarrolla sus facultades psíquicas. Y otra es la lectura de pensamiento, que es parecida, pero la lectura de pensamiento es unilateral, es decir, yo sé lo que la persona está pensando, en ese momento lo sé, lo siento, me llega el mensaje, pero no se está comunicando ella conmigo también de vuelta. Ella no está leyendo mi pensamiento, solamente soy yo el que lo leo, ¿no? Entonces, la telepatía sería bilateral, y la lectura de pensamiento unilateral. También tenemos las premoniciones, en el sentido de, pues, lo que ya sabemos, saber que va a temblar un día antes, ¿no? Y al día siguiente hay un terremoto y nos espantamos, o tener sueños premonitorios, ¿no? Que nos hablan de cosas que de ninguna manera teníamos información como para poder concluir, y están ahí, simplemente suceden y nos sorprende mucho. Hay personas a quienes incluso les causa culpa, ¿no? Porque no podían hacer nada. Acuérdense que la culpa es el sentimiento más inútil, pero siempre que esté en nuestras manos, una vez que nos damos cuenta de que contamos con facultades, pues hay que hacerles caso, y si hay algo que podemos hacer, si le podemos avisar a una persona, pues hay que avisarle, porque de otra manera uno vive pues en un continuo, pues uno se queda con culpas, ¿no? Se queda con ese mal sabor de yo lo vi y no le pude avisar. Siempre hay que decirle, bueno, pues mira, yo no sé si va a sucederte o no, pero tuve una sensación, o tuve una visión, o tuve una premonición, cuídate, ¿no? Sin que cunda el pánico, pero siempre es mucho más útil que lo podamos manejar así. Luego, tenemos también la ubicuidad. Ese don es muy interesante. Si alguno de ustedes ha escuchado acerca de los doppelgangers, es el poder estar en dos o más sitios al mismo tiempo. En alguna ocasión a mí me sucedió, yo trabajaba con alguien que estaba haciendo eventos en México, pero yo en ese momento vivía en España, y me quedé en España, y yo iba monitoreando todas las actividades, y de repente alguien, bueno, de hecho no fue una persona, fueron 3 personas que estaban en México, me dijeron, oye, te vi en el evento de fulanito, ibas vestida así, y traías un bolso así, y etcétera, y yo te vi y no me saludaste, y yo así de, pero si yo estoy en España, ¿no? Y lo curioso, dije, bueno, pues me puede haber confundido con cualquiera que se pareciera a mí en México, ¿no? Pero lo curioso es que fueron 3 personas en esos días, en ese viaje que realizaron. Entonces,
se llama el don de la ubicuidad, y sí, es el poder estar en 2 o más sitios al mismo tiempo, y sucede inconscientemente y solamente tomamos conciencia cuando nos lo dicen. Sin embargo, una vez que se desarrollan las facultades, es algo que también se puede controlar. La proyección de conciencia o visión remota. Esto es muy interesante, lo han utilizado muchísimo en el ejército, en la CIA, y no me lo tienen que creer a mí. Hay muchísima documentación acerca de esto, incluso hay cursos en inglés sobre visión remota que están gratuitos, los pueden ver en YouTube también. Estos cursos nos ayudan a localizar personas o localizar diferentes objetos o localizar hechos en puntos muy distantes del planeta o incluso en otros momentos en el tiempo, ¿no? Los utilizan también para personas desaparecidas. Esto se llama visión remota y es una proyección de conciencia, precisamente porque mi conciencia la estoy mandando, proyectando a un lugar y un momento específico donde estoy buscando información concreta. La sanación es otra de las facultades psíquicas, que obviamente su fundamento primario es la fe, ¿no? Pero la sanación también se hace, por ejemplo, si están trabajando con espíritus, muchas veces se hace conectando con espíritus que trabajan la sanación para que ellos guíen a la persona, al medium, al que está manejándolo, o bien sin espíritus puede ser que la persona sea capaz de proyectar diferentes tipos de energías sanadoras para recuperar la salud de cierta persona, ¿no? Y bueno, mediumnidad, que es una de las obvias, que son personas que pueden hablar, no, como que la mediumnidad estamos acostumbrados a verlo solamente como hablar con personas que fallecieron. Sin embargo, la mediumnidad también permite hablar con guías, espíritus guías, permite hablar con bajos astrales, con todo tipo de entidades espirituales que no precisamente tendrían que ser un desencarnado o una persona que ya falleció o que hayamos conocido o no. Puede ser con cualquier tipo de espíritus y definitivamente puede ser que algunos mediums solamente puedan hablar con personas fallecidas y hay otros que tienen más capacidades o que simplemente sus facultades les permiten comunicarse con otros planos y con otros tipos de entidades. Por ahí tenemos, por ejemplo, a estas personas que canalizan mensajes de los ángeles, tenemos a personas que canalizan códigos sagrados numéricos, por ejemplo, y de una enormidad de entidades espirituales o de seres elementales, etcétera. Hablaremos un poquito más adelante sobre la mediumnidad, que esa da muchísimo miedo porque, bueno, después de todas las películas de Hollywood, ¿quién se quiere encontrar con espíritus de personas fallecidas, no? En realidad es aterrador, pero cuando ya te va pasando esto, pues más nos vale estudiarlo y encontrar la belleza de eso. Lo que pasa es que estamos como supeditados a un montón de criterios que no precisamente tienen que atemorizarnos, pero los humanos naturalmente le tenemos miedo a lo desconocido, terror, ¿no? Y sobre todo a lo que ya tenemos como ciertos conceptos ahí colocados sobre cierto tema que a lo mejor no nos hemos parado a investigar si realmente la cuestión es así y si es tan grave y si de verdad me vienen a hacer daño y si de verdad es terrible lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, la mediumnidad tiene su estudio, es muy importante desarrollarla. Bueno, los viajes astrales son otro tipo de facultad psíquica y hay personas a quienes se les facilita, hay personas a quienes no, pero básicamente es el desprendimiento del alma, del cuerpo. A mí me han tocado ver algunas personas que comentan que anteriormente estaba este hilo de plata que es eterno, que nos permite movernos a donde queramos, pero que es lo que nos permite regresar a nuestro cuerpo. Alguna vez escuché decir a alguien que ahora ya no tenemos hilo de plata, que ahora ya somos Wi-Fi. Habría que ver si es verdad, si ya somos inalámbricos, pero finalmente es esta proyección del alma que nos permite llevarla
a visitar a otra persona, a otros lugares, saber, no sé, simplemente volar o simplemente visitar un lugar que físicamente no conocemos, ¿no? Es muy interesante cuando uno hace esta prueba y hace un viaje astral y les pedimos a nuestros alumnos que por favor se fijen en la ropa que lleva la persona en ese momento tal y como la están viendo durante el viaje astral y que después corroboren con la persona qué es lo que trae puesto ese día, ¿no? Ese mismo día. Preguntarles y las sorpresas son pues grandes, ¿no? En realidad llegan a sorprenderse muchísimo porque sí se dan cuenta de que lo que están viendo no es su imaginación, ¿no? Uno siempre tiene con las facultades psíquicas la duda de no, es que soy yo quien se lo está imaginando, ¿no? Soy yo quien se lo inventó, pero no puede ser. Y cuando lo comprobamos, vemos que no andábamos tan perdidos, entonces es una facultad muy interesante. Hay otras facultades que ya son un poco más raras o en el sentido de que son más difíciles de encontrar, pero definitivamente existen muchísimos registros sobre este tipo de manifestaciones. Por ejemplo, la levitación, lo hemos visto mucho con los monjes, la materialización o desmaterialización de objetos. De repente hay mediums que pueden lograr materializar un objeto, un anillo, una fruta, etcétera, y también desmaterializarla ahí en plena sesión. La psicoquinesis, que es el movimiento de objetos. Hay por ahí un video en YouTube de una mujer rusa que mueve objetos a través del cristal, ¿no? Simplemente al darles instrucciones para hacerlo. También la teletransportación o los aportes, ¿no? Que es trasladar un objeto de un lugar a otro mentalmente. Es decir, pues eso, lo pongo aquí y aparece en otro lugar o en otra ciudad incluso, ¿no? Y hay registros sobre este tipo de manifestaciones. Así que esto es más o menos un resumen de las más comunes, aunque se pueden manifestar, como les digo, de las más variadas maneras, ¿no? Si le podemos adelantar una diapositiva, por favor. Ok, entonces ya vimos qué tipos de clarividencia existen, qué tipos de facultades psíquicas. Ahora vamos a ver cómo me doy cuenta si yo tengo síntomas de mediumnidad, ¿no? Que es todo este trabajo con los espíritus que es muy común en los clarividentes, ¿no? La primera es que puedo ver física o mentalmente entidades espirituales, ya sea que las perciba con el rabillo del ojo, la sombrita que va caminando por allí, o que de repente las esté viendo físicamente, esté viéndolas en ese aspecto nebuloso, transparente o incluso totalmente materializadas, ¿no? Pero las puedo ver o las puedo percibir, no las puedo ver con mi ojo físico, pero las puedo ver con mi ojo mental, ¿no? Es decir, me aparece una imagen muy vívida de esa entidad en la mente, ¿no? Y sé que está ahí de alguna manera. Otra es la exacerbación de los sentidos a medida que se desarrollan. Por ejemplo, o sea, si yo sigo desarrollando mi mediumnidad y estoy estudiando y sigo haciendo ejercicios para trabajarla, etcétera, me voy a dar cuenta de que mi olfato se hace mucho más agudo, igual la vista. De repente estoy viendo cosas que antes no veía, ¿no? A lo mejor un reflejo, a lo mejor los colores, a lo mejor las auras de las personas las percibo sin mayor esfuerzo. Me doy cuenta de que todo se va afilando, igualmente el gusto, el oído, ¿no? Las sensaciones se van haciendo más fuertes a medida que, como les digo, vamos ejercitando ese músculo que es la facultad psíquica y vamos encontrando este tipo de cosas. Luego, también experimentamos ansiedad. De repente hay entidades que nos hacen sentir dificultad para respirar, se nos va el aire y estamos hablando y se nos va el aire y nos pasa mucho en los lugares muy concurridos, es a veces muy pesado mientras uno está aprendiendo cómo equilibrar estas facultades porque los lugares muy concurridos ya empezamos a percibir de todo el mundo. Entonces llega un momento en el que la atmósfera es muy densa y necesitamos como salirnos y tomar aire porque no sabemos cómo cerrar
esa recepción de todos estos impulsos que recibimos de las personas, ¿no? Igualmente, cuando vamos a lugares antiguos o arqueológicos que tienen energías muy fuertes, que tienen muchas entidades, pues ahí atoradas, enseguida las sentimos. Entonces nos dan un montón de sensaciones que no siempre son agradables, ¿no? Y eso hay que decirlo, ser medium o tener facultades psíquicas no es fácil, pero es muy bello. O sea, es muy bello en el sentido de el grado en el que nos permite ayudar a personas, el grado en el que podemos expandir los conocimientos que tenemos, el grado de herramientas que podemos tener en las manos más allá de las sensaciones. Entonces, cuando eres medium o te das cuenta de que tienes este tipo de facultades, yo creo que sería muy interesante que tomes en cuenta que los síntomas que puedes llegar a manifestar están un ratito, nada más. O sea, no pasa nada, no son tuyos y los estás sintiendo porque es una manera de comunicación. Ahorita vamos a llegar a ese punto, pero es una manera que las entidades tienen de comunicarse contigo. ¿Cómo te va a decir que se murió porque tenía un cáncer del estómago? Pues con un dolor muy, muy agudo en el abdomen, ¿no? ¿Cómo te va a decir que sentía que se ahogaba con la enfermedad que tenía? Pues te va a dar muchísima tos o vas a sentir dificultad al respirar. Es la manera que tienen de comunicarse con nosotros. Lo importante es no entrar en pánico y sobre todo no creer que el exorcista nos está persiguiendo para matarnos, sino verlo un poco más allá con más información al respecto. También las personas que tienen mediumnidad suelen recibir de los médicos un diagnóstico de bipolaridad o esquizofrenia. A ver, aquí muy importante, no estamos diciendo que si alguien te diagnostica eso, si el médico te dice que tienes bipolaridad o esquizofrenia, no le hagas caso y lo que pasa es que eres medium. No queremos decir eso. Lo que sí te decimos es que a veces, si tú encuentras que tienes también estos síntomas, valdría la pena que lo explores, porque hay personas que escuchan voces y si tú vas con un psiquiatra, pues obviamente te va a decir que te tomes tus pastillitas porque eso es lo que necesitas y muchas veces sí es necesario, pero en otros casos lo que tenemos es un caso de mediumnidad y les dan una cantidad enorme de pastillas que pues simplemente empeoran los síntomas, ¿no? Porque la mediumnidad naces con ella, no te la van a quitar, pero es un síntoma del atargamiento y vienen una serie de complicaciones que no son recomendables. Entonces, simplemente si ustedes han tenido algunos de estos diagnósticos, pero también están algunos de los síntomas que estamos mencionando aquí les hacen eco, revísenlo porque es posible que pudieran tener una facultad de estas y entonces a lo mejor el panorama que tienen frente a ustedes sería diferente, ¿no? Las enfermedades autoinmunes también, ¿por qué? A los medios les dan enfermedades autoinmunes porque les drena muchísimo la energía trabajar con espíritus. Es igual, en la medida que lo desarrollamos, trabajar con espíritus es algo que es muy cansado. Las primeras veces te deja agotado, incluso te miras en el espejo y sí hay un cansancio muy fuerte porque tu cuerpo tiene que empezar a acostumbrarse a tener ese contacto en esa dimensión, ¿no? Entonces nos drenan la energía muchas veces. Por eso es súper importante la alimentación, las horas de sueño, el descanso, consentirse más que nunca. Si uno quiere desarrollar la mediunidad, se tiene que cuidar muchísimo porque uno se descuida y a veces son muchas horas las sesiones y a veces es mucha energía la que ellos toman, ¿no? Es muy importante comprender ¿qué es un medium? Un medium es un poco como un enchufe en la pared, ¿no? Es un enchufe donde hay energía. Entonces, si yo soy una entidad espiritual, llego y me conecto a ese enchufe y me sirvo de esa energía para manifestar lo que yo quiero. Es decir, él me puede ver, me puede oír, me puede percibir, entonces él le va a poder pasar el mensaje a mis familiares, ¿no? Entonces, ese desgaste de energía que está tomando el espíritu muchas veces nos afecta en ese sentido. Por eso hay que saber trabajar la mediunidad de maneras correctas y con los recursos importantes que son el sueño, el alimento, etcétera.
Sincronicidades continuas, ¿no? Las sincronicidades nos pasan a todos, por ahí dicen que la realidad siempre nos está hablando. Sin embargo, son este tipo de manifestaciones que nos pasan una y otra vez y otra vez y otra vez. Es decir, por ejemplo, yo abro mi casa a las 7 de la mañana, voy a dejar a mi hijo a la escuela y me sale una mariposa, que es un poco raro que a esas horas ande una mariposa por ahí, pero bueno, había una mariposa. Y luego voy en el coche, en pleno tráfico a las 2 de la tarde y voy con la ventanilla abierta y se mete una mariposa al coche, ¿no? O sea, una mariposa en el tráfico, en mi coche, o sea, como de dónde salió. Y luego llego en la noche y estoy hablando con unas amigas y de repente una me empieza a contar de un sueño rarísimo que tuvo con unas mariposas. O sea, ¿qué onda con las mariposas, no? O sea, y luego al día siguiente veo a otra persona con quien trabajo y me dijo, oye, ayer fui a un congreso y fíjate que vi esta mariposa y te la compré porque es súper linda y es un dije, un collar con una mariposa, ¿no? Y así mariposas, son como muy marcados los temas que nos tocan, ¿no? En mi caso, todo esto sí me pasó y me pasaron muchísimas cosas más con las mariposas y es una anécdota muy bella porque era curiosamente el momento en el que mi vida estaba dando un giro y me estaba llevando a explorar un mundo espiritual que nunca había explorado porque yo me había dedicado a vivir siempre en lo racional y en lo convencional. Así que, ¿qué significa la mariposa? Pues la mariposa es el símbolo de la metamorfosis, del cambio, ¿no? Y es una anécdota que me gusta mucho comentar y compartirles porque considero que hay como mucha belleza en ese tipo de hechos que me sucedían y que son maravillosos, ¿no? Hay pensamientos, sensaciones que no son tuyos, de repente te dan ganas de llorar, de matar, de lo que sea, y no es tuyo. También depresión, escuchamos voces, ¿no? Escuchamos que te llaman por tu nombre, como decíamos anteriormente. De repente no dormimos o de día sí dormimos, pero nos volvemos predominantemente nocturnos. Nos acercamos a los aparatos electrónicos y los descomponemos o se apagan o empiezan a tener como algo y de repente ya no sirve el celular o ya no sirve el móvil, ¿no? La sensación de ser observados por otras presencias en un espacio, también cuando se eleva o baja totalmente la temperatura en una habitación, los amigos imaginarios, los niños cuando hablan de amigos imaginarios muchas veces no es que se lo esté inventando, como muchas veces los acusamos, lo que pasa es que el niño tiene facultades y es capaz de ver a sus amigos. Nadia, También simplemente recordar, quedan 3-4 minutos para acabar conferencia. Gracias. exactamente, sí, pues eso, cuestionamos nuestra salud mental, nuestros sueños lúcidos, tenemos sueños lúcidos que son como muy claros, lo que soñamos y lo podemos recordar perfectamente, nos empieza a interesar lo paranormal y también empezamos bueno, es muy importante que tomemos en cuenta que las facultades mediúmnicas aumentan a partir de los 40 años. Entonces, si creían que a partir de esta edad iba a ser muy aburrido todo, pues no. La verdad es que hay mucho que explorar. Para mí simplemente quedan muchos temas que tocar acerca de la mediumnidad y de todos estos temas, pero para mí es muy importante decirles que la clave está en conocer las facultades que tenemos, en que ya no son un tabú, que ya no hay que tenerles miedo, hay que conocerlas y a medida que las conozcamos perderemos los temores y seremos capaces de desarrollarlas a gran escala, ¿no? Para mí esto es esencial, creo que si ustedes pueden casar los tipos de facultades que hay y los síntomas con experiencias anteriores que han tenido, posiblemente van a empezar a darse cuenta que pues les han dado un regalo. Por favor, úsenlo, desarrollenlo, busquen dónde pueden desarrollarlo, personas capacitadas que en realidad les puedan llevar por este camino para que puedan sacarle mayor provecho y puedan ayudar a otras personas y a ustedes mismos utilizando todos sus recursos. Para mí entonces llegaré hasta aquí. Muchísimas gracias y no sé si tienen por ahí preguntas sobre el tema, John. A pasar al turno de preguntas. En este Okay. caso,
Como decía antes de pasar al turno de preguntas, llegamos al final de esta charla. Muchas Ujú. gracias por compartirla con nosotros, Nadia. Antes de pasar a hacer las preguntas, quiero recordar a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad en todo el planeta. Una forma importante de colaborar con nosotros es suscribiros a nuestro canal de YouTube. Al hacerlo le estáis reportando a la plataforma de vídeos la importancia que tienen para ti nuestras informaciones y de esta forma YouTube las difunde con más personas en todo el mundo. Además, si crees que tienes información importante que compartir, quieres dar una conferencia o que te entrevistemos, entra en mindaliatelevisión.com en la sección Colabora, que está en la parte del menú superior de la página web, y rellena el formulario de ofrecer conferencias. Ahora sí, vamos a ir con todas las preguntas que nos han llegado. Nos dice Lorena Alegrías desde Colombia. Voy a un centro espírita. Fui desarrollando una mediumnidad parlante, pero hace unos meses que me es muy difícil canonizar. Ya no recibo nada. ¿Qué puede ser? ¿Qué pasó? Ujú. Mira, muchas veces hay procesos en los que las facultades van cambiando. Es decir, es como si tú completaras una etapa en la que tenías que aprender a comunicarte con los espíritus de una manera y después los espíritus, te habrán comentado en este centro, a veces no estás trabajando siempre con el mismo espíritu. Una vez que el espíritu ya te enseñó todo lo que necesitabas saber, viene otra entidad espiritual a enseñarte nuevas cosas. Entonces, puede ser que hayas dejado de tener este tipo de facultad, pero empiece a desarrollarse otra que antes no conocías, ¿no? Entonces, revísalo porque posiblemente es eso lo que está pasando. Y confía en el proceso. La mediunidad no se acaba, simplemente va evolucionando, ¿no? Continuamos. Berta Castro, desde México, nos pregunta respecto a la sanación. Comentaste que es la fe la base para lograr sanar a otros y a uno mismo. ¿Puedes Ujú. darnos más información sobre el tema de sanación? Claro que sí, por supuesto que en la sanación hay todo un trabajo de conocimiento y de manejo de las energías, dice, de saber qué focalizar. Hay muchas maneras de trabajar la sanación. Por ejemplo, cuando hablamos de Reiki, estamos hablando de utilizar energías. Sin embargo, si estamos hablando de sanación a partir del espiritismo, estamos siendo guiados por espíritus que son sanadores, que a lo mejor, por ejemplo, a mí me tocó ver en Venezuela cómo trabajan con cortes espirituales, ¿no? Las cortes espirituales son como diferentes clasificaciones o categorías de espíritus que tienen. Entonces, tú podías ver cómo un médico encarnaba, es decir, poseía el cuerpo del medium que lo ponía al servicio de este espíritu para ayudar a alguien a sanar. Entonces, inmediatamente veías cómo era totalmente otro movimiento corporal, otra voz, otro tipo de maneras de expresarse, mucho más distante, mucho más técnico, mucho más científico. Y así es como sucede. Y es un espíritu, ¿no? Que está en una montaña y le ponen su bata blanca y le hacen operaciones espirituales en ese sentido. La cuestión es que funciona y habrá muchísimas personas que puedan dar también ese tipo de testimonios. Entonces, depende de qué línea de sanación estás trabajando. Sin embargo, las personas que tienen este don de sanar, muchas veces también pueden ser guiados por estas entidades o simplemente por su yo superior que sabe, por una intuición que sabe qué es lo que tiene que hacer, cuál es el tratamiento que le va a servir mejor a esta persona, qué es lo que necesitan o cuál es ese aspecto que no ha sido tomado en cuenta en todos los diagnósticos para que se atienda y para que la persona pueda mejorar. Pero sobre todo hablamos de fe, ¿no? O sea, es una entrega absoluta a esa intuición que nos está diciendo que por ahí van las cosas, ¿no? Y aquí, obviamente, creo que cualquier sanador responsable les va a decir siempre que no dejen los tratamientos médicos, pero generalmente cuando siguen con su tratamiento médico un día, cuando el tratamiento fue exitoso, se van a dar cuenta de que el médico les dice, pues ya no tienes esto, ya se te quitó la enfermedad, ya esto no está y nadie se lo puede explicar, ¿no? Pero en realidad sí hay personas, hay expertos en el tema que afirman que no hay ningún mal que no pueda curarse a través de la espiritualidad. Es así la cuestión. No sé si eso contesta su pregunta.
Continuamos. Nos vamos en este caso. Un momentillo que se me ha ido. Nos dice, sí, enamorada de la luna desde Argentina. Cuando duermo Ujú. veo sombras que pasan caminando en mi habitación y otras se detienen a hablar conmigo. No puedo recordar la conversación al despertar. ¿Qué puede ser esto? Ujú. Bueno, hay diferentes tipos de entidades. Hay que decir que no todo es luz y sol y amor y felicidad. Hay todos tipos de entidades, ¿no? Tampoco te digo que hay entidades obscuras. Habría que revisar qué tipo de entidad es lo que tienes allí. Generalmente, cuando hay una entidad obscura que sí puede ser dañina para nosotros, lo que sentimos en automático, así sin pensarlo, es pánico, ¿no? Pero si ella está diciendo que trata de hablar, que habla con ellos, aunque no se acuerde de las conversaciones, posiblemente son desencarnados. Y es que nosotros no tomamos conciencia de ello, pero en realidad hay espíritus en todas partes, están en el mundo igual que nosotros. La cuestión es que no podemos verlos, ¿no? Y por eso es un poco esta sensación de locura de los que podemos percibirlos. Yo te aconsejaría que vayas con alguien, si tú no sabes canalizarlos exactamente, vayas con alguien que trabaje con espíritus y les pregunte qué quieren, porque si te están buscando y te están pidiendo cosas, pero no lo están haciendo con violencia, posiblemente quieren que les digas algo. Las entidades muchas veces se quedan atoradas. Por ejemplo, una persona que fallece se queda cautiva en una casa o en un espacio o en una carretera. Se quedan allí porque les quedaron pendientes o porque tuvieron un sufrimiento muy fuerte o porque quieren cuidar a alguien de cierta circunstancia donde consideran que esa persona está amenazada, ¿ok? Cuando nosotros nos vamos con nuestra historia, con nuestros recuerdos, con nuestros afectos, nos vamos con todo esto. Entonces, habría que ver qué es lo que quiere esa entidad y en todo caso, yo creo que en todos los casos es muy importante darles luz, dejarlos que vayan, porque ellos también tienen un trabajo de evolución. Esto no es así de que ya me morí y ya ahí se acabó la cosa, para nada. Las almas siguen su camino de evolución y a ellos no les corresponde estar aquí, pero hay que ver qué es lo que los está reteniendo. En el caso de que sean espíritus desencarnados, que es lo que comentamos, personas que fallecieron y que se quedan aquí por cualquier cuestión. En el caso de que sean entidades obscuras, habría que revisar qué hacen ahí y desalojarlas. También yo no te recomiendo que estés nunca con entidades espirituales, sobre todo que, a ver, por ejemplo, nuestras entidades de nuestros seres amados, siempre que los llamemos, basta con pensar en ellos para llamarlos y que estén con nosotros, ¿no? Pero yo no les recomiendo que jamás inviten a ningún espíritu a quedarse. O sea, es muy importante que ellos estén en su dimensión y nosotros en la nuestra. Y si ellos están aquí, hay que ver qué es lo que pasa y que si necesitan luz, pues hay que darles luz. A veces se llama a los familiares de estas entidades que ya también fallecieron, a lo mejor sin que nosotros los hayamos conocido, también se les llama para que ellos mismos los conduzcan, ¿no? Eso pasa mucho también con niñitos que murieron, que no saben cómo qué hacer, se quedan como un poco perdidos, ¿no? Pero yo te recomiendo que vayas y veas a alguien especialista y no lo dejes, porque habría que ver si tienes un portal por ahí y en ese caso habría que cerrarlo y ya, o sea, simplemente darle su proceso, darles las gracias, darles lo que están necesitando y despedirlos para que ellos sigan su evolución. Vamos a ir, en este caso, Noemí Martínez nos hace una declaración casi implacable, ¿no? Nos dice, ¿por qué algunos venimos a sufrir? En mi caso, un TCA me está matando y yo lo sé, pero no quiero que sea así. Pienso que no merezco vivir y ya que vivo, pues que me daño hasta el extremo. ¿Qué puedo hacer? Mira, a veces pensamos estas cosas y a veces yo no te culpo, la vida humana es difícil, ¿no?
este es un mundo a donde venimos a aprender. Muchas veces pensamos, es que venimos a ser felices y venimos a disfrutar de la vida. Yo creo que venimos a aprender, ¿no? Si viniéramos a ser felices todos los días de nuestra vida, pues sería un poco como esperar sacarnos la lotería todos los días o estar en Disneylandia todos los días. En realidad, yo lo que te diría es que no importa lo que pase, no importa lo que sea que te está sucediendo, incluso hay casos terribles donde a veces sentimos que ni nuestra familia nos quiere, ni querían que estuviéramos aquí, pero yo sí te digo una cosa, el universo quería que estuvieras aquí. Y si sigues aquí, es porque hay algo que tienes que hacer y hay algo muy importante que tiene que aprender tu alma de lo que estás viviendo ahora. Así que más nos vale irnos poniendo abusados, como decimos en México, irnos poniendo truchos con esto de qué es lo que nos está pasando, qué me está diciendo la vida con todo esto que me sucede. Yo incluso te puedo sentir como con ese dolor con el que hablas, pero sí te digo que así como es verdad que no venimos a ser totalmente felices todos los días, tampoco venimos a sufrir. Y todo cambia cuando puedes ver las cosas desde un lugar de aprendizaje. Entonces, cambia lo que si sientes que la vida es demasiado para ti como está, cambia, déjalo todo, vete a otro lado, empieza otra vez, haz lo que tengas que hacer, ¿ok? Y si no te puedes mover y si te sientes cautiva, pues desde esa prisión empieza a cambiar por pequeñas cosas, por pequeños hábitos, tu vida, hasta que te vayas sintiendo más contenta y hasta que se vaya abriendo otro camino, ¿no? A veces necesitamos hacer pequeños cambios en los hábitos para que entonces seamos capaces de percibir que, ahí había otra puerta y esa no la había visto, ¿no? Y hay trances muy difíciles en la vida humana que hay que caminar, hay que recorrer para que entonces podamos ir más adelante. Pero ánimo, el universo quiere que estés aquí y estás viva para algo. Si tú ya no tuvieras nada que hacer aquí, ya no estarías aquí. Así que tienes pendientes y tienes trabajo como todos los que estamos vivos lo tenemos, ¿no? Mucha fuerza. Continuamos. Esther García desde Argentina nos dice: muy a menudo tengo premonición y luego se cumplen. La mayoría me asustan. ¿Cómo manejarlo para bien? Para bien lo que puedes hacer es, enseguida que tengas una premonición, escríbelo, ¿ok? O díselo a la persona para que no tengas culpa. Si sientes que va a haber un temblor o lo que sea, siempre puedes decir, mira, pues vamos a concederme el beneficio de la duda, igual estoy loca, pero acabo de soñar esto, ¿ok? Es muy común para los mediums que si tú no le dices algo a una persona, se te queda un malestar, no solamente la culpa, se te queda incluso como el malestar o los síntomas cuando no le dices algo. Cuando tú ves a una persona que tiene un problema y se lo estás viendo en una consulta, por ejemplo, le tienes que decir, oye, yo veo que te pasa esto, porque si no te lo llevas tú. Entonces, para bien, públicalo, dilo, o dilo de una manera muy velada, o dilo así como bajita la mano, sugiriendo otra cosa, para que tú no te quedes con eso. Y la verdad es que, a final de cuentas, uno tiene mucho miedo, pero la gente por lo general lo aprecia, ¿no? O sea, lo aprecia. Puede haber casos en que le estés diciendo a la persona algo muy chocante, pero bueno, ya que le pase, probablemente va a cambiar de parecer. Entonces, yo lo que sí te recomiendo es nunca te lo quedes. Siempre exprésalo de alguna manera, aunque sea, y si no, ponlo en una tarjetita anónima o algo así, ¿ok? Pero sí trata de no perder esa oportunidad de decirle a la gente, acordémonos, ¿no? De que si recibimos este don es para algo precisamente, y hay que ponerlo al servicio de las cosas. Lorena Terán desde Perú nos comenta: tengo sueños con personas fallecidas que me piden ayuda para conectarse con su familia, que está viva. Y siempre intuyo lo que va a pasar en el futuro. Soy además gemela. ¿Cómo desarrollar más mis facultades psíquicas? También es una pregunta de más preguntas, de cómo está empezando a sentir ese despertar, y nos preguntan cómo desarrollar más esas facultades físicas. Claro que sí. Bueno, es muy importante que empieces por la mediunidad. A ver, número 1, si tú estás soñando con ellos, no es un sueño.
¿ok? Ellos se comunican a través de los sueños con nosotros y muchas veces ese lugar que estás viendo, a lo mejor un paisaje hermoso con un lago, etcétera, donde estás platicando con esa persona, estás ahí y a veces no tienen que ser personas muertas, a veces estás con otra persona que también está viva, pero en otra ubicación del planeta, estás con esa persona en el astral. Entonces, los mensajes que te dan, sí dáselos a la familia de ellos, trata de apuntarlos y registrarlos de la manera más fidedigna que puedas y dáselos a ellos, ¿no? Ahora, la pregunta de cómo desarrollarlo, John, hay una diapositiva un poquito más adelante, si lo podemos ver, porque se nos fue el tiempo volando, pero es que es bastante amplio esto. Un poquito más. Poquito más. Mira, aquí vamos a relajación progresiva. Okay. Esta es una manera muy rápida de empezar a hacer como mucho contacto con esto, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer primero una relajación y luego una meditación. Entonces, sugerencias. Número 1, al meditar hay que hacerlo sin zapatos, porque el hule del calzado aísla y no nos permite conectarnos con la tierra. Entonces, siempre quítense los zapatos, utilicen ropa totalmente suelta que les permita realizar la meditación sin que nos apriete nada, siempre súper libres, ¿no? Sobre todo el abdomen, ¿ok? Los horarios óptimos para hacerlo, pues cuando no tenemos las 59 llamadas en el teléfono, ni el niño mamá ahí diciendo, o sea, cuando tenemos un momento de paz en donde usualmente no tenemos interrupciones, que sería la medianoche, al amanecer o al atardecer, ya que han terminado las funciones del trabajo, ¿no? Hay que dejarlas, vamos a estar sentados con la espalda recta y no cruzar ni las piernas ni los brazos, todo estiradito, la lengua tocando el paladar para no dormirnos, las manos sobre las piernas en una silla cómoda y empezamos la respiración abdominal. ¿Cómo es la respiración abdominal? En lugar de que se infle nuestro pecho, si nosotros nos fijamos cuando respiramos, lo que sobresale al momento de inhalar es el pecho. Lo que vamos a hacer es, en lugar de inflar el pecho, inflamos el abdomen, a manera que se nos ve así pancita, ¿no? Entonces, hacemos una respiración profunda por la nariz y se infla el abdomen. Retenemos el aire lo más que podamos, y echamos el aire por la boca, ¿ok? En el momento, esto es la respiración abdominal. En el momento en el que estamos inhalando el aire para llenar el abdomen, estamos visualizando partículas doradas, que son el prana, la fuerza creadora del universo, que está llenándome y limpiándome, ¿ok? En el momento en el que ya voy a soltar el aire por la boca, siempre por la boca, estas partículas salen de un color café. Entonces, al momento de inhalar, lo que voy a decir es, inhalo el prana y la energía creadora del universo, y en el momento que lo saco, voy a decir, exhalo preocupaciones, tensiones y problemas, ¿ok? Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Y de ahí pasamos a la meditación, ¿ok? Es muy importante que nosotros podamos hacer estas meditaciones para conectar con el espíritu al que queremos contactar, ¿ok? ¿Por qué es importante la meditación? Porque a nosotros nos eleva el nivel vibratorio en nuestros pensamientos y entonces el espíritu baja su nivel vibratorio y nos encontramos en el medio, ¿ok? A través de la meditación. Entonces, igual, después de hacer esa relajación, seguimos sentados donde estamos, o si ustedes prefieren hacerlo en el suelo, sobre un cojín, donde quieran, pero lo importante es que la espalda esté recta y relajados, ¿ok? Ya que hicimos la respiración, meditamos sobre ese espíritu, lo traemos a nuestra mente, memorizamos, si podemos ver una fotografía antes, perdón, si podemos ver una fotografía antes, lo visualizamos, lo llamamos por su nombre y nosotros ya revisamos que estemos como totalmente impregnados de la imagen de este espíritu para poder contactarle. Entonces, a partir de ahí, cuando nosotros sentimos que ya está la conexión hecha, que ya estamos
en un nivel vibratorio más elevado, que pues, generalmente sentimos una ligereza en todo el cuerpo o bien una pesadez en todo el cuerpo, entonces comenzamos a preguntarle y a ver las respuestas que nos está pidiendo. Esto es una visualización creativa y hay que practicarlo a diario. Aunque no estemos contactando espíritus, simplemente el meditar nos ayuda a elevar la vibración y que sea cada vez más fácil poder conectarnos con ellos. Entonces, esto es lo que yo les recomendaría, además de otros ejercicios que tenemos por allí. Vamos a ver si quieren otras preguntas y ahorita al final se los digo con mucho gusto. Nos dice Lorena Alegrías desde Colombia, si una persona que es sonámbula se despierta en la noche y sigue como sumergido en ese proceso con los ojos abiertos, ¿qué hacer? Le sucede a mi hijo y no sé cómo manejarlo. Mira, yo he leído varios informes sobre sonámbulos. El último que leí decía que no es verdad que no se les debe de despertar. Esto lo dicen de manera científica, o sea que no les pasa nada. Si hablamos de manera espiritual, lo que yo siempre he visto es que no se les debe de despertar y que de alguna manera el sonambulismo es también como el sueño, es un estado alterado de conciencia. Entonces, de alguna manera es una especie de trance, ¿no? Lo importante aquí es dejarlo en un perímetro, o sea, que se mueva libremente, pero en un perímetro donde esté seguro, donde no se pueda hacer daño y escuchar, o sea, yo creo que tomar nota es muy importante de si habla, si está emitiendo algún tipo de pensamiento, si está con los ojos abiertos o cerrados. Y es muy curioso porque cuando uno empieza a trabajar la mediumnidad, hay una mirada, hay algo en la mirada que cambia. Cuando están en trance a cuando están normal. Se dice que están montados o medio montados, semi-montados, cuando están traduciendo un espíritu o bien que el espíritu encarna en su cuerpo y hay una mirada muy particular que no podríamos decir que pertenece a la persona, ¿no? Pero yo creo que sería muy interesante eso y sobre todo ver si él recuerda algo al día siguiente y si alguno de esos recuerdos de los sueños podría interpretarse como una premonición, como algún tipo de contacto, como alguna comunicación con alguna entidad espiritual, ¿no? Pero hasta donde entiendo, los sonámbulos tienen como cierta predisposición a la mediumnidad, aunque a final de cuentas todos tenemos facultades, ¿no? Ahí está. Antes de seguir vamos a hacer unos pequeños recordatorios. Si quieres ayudarnos, te voy a pedir unos pequeños gestos con los que puedes hacer un gran bien. Pulsa el icono de la mano hacia arriba en esta conferencia. Es el símbolo de me gusta de este vídeo en YouTube. También puedes hacer un comentario positivo del mismo. Haciéndolo colaboras con Mindalia y consigues que todos estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Por otro lado, te animamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Es un gesto muy sencillo y una gran colaboración para todos nosotros. Seguimos recibiendo preguntas para Nadia. La siguiente, vamos con ella, es de Malú Rubio, desde México. Nos dice, una medium le dijo a mi madre que tenía luz blanca y que podía desarrollar mis facultades psíquicas tomando agua bendita de 7 iglesias. ¿Qué puedes decir sobre esto? ¿Será cierto? Pues mira, habría que ver qué entidad le dijo a la medium que tú tenías que tomar agua de 7 iglesias. Habría que verlo, ¿no? Lo que yo te puedo decir por mi propia experiencia es que la mediumnidad requiere trabajo y requiere mucho ejercicio y sobre todo saber diferenciar tus sensaciones, porque o sea, no es que te llegue así como mágico, digo, habrá personas a las que sí de un día para otro vean algo así, pero son los menos de los casos, ¿no? Por lo general es algo que hay que desarrollar porque es un camino que hay que transitar y que tiene muchas respuestas que darte sobre tu vida entera, ¿no? Yo lo que más bien te diría es que algo que es clave para un medium es que sepa diferenciar, o sea, que se conozca tan bien y conozca tan bien sus sensaciones, que sepa diferenciar y tomar conciencia cuando una sensación no es de él. Es decir, si me duele el estómago, sé que este dolorcito no es mío. Si me siento mareado, identificar rápidamente que yo, o sea, que no es mío ese mareo, que hay algo que me está tratando de dar un mensaje. Que si me llega una imagen, a veces
como no estamos acostumbrados a tener esta conexión con el tema de la mediumnidad, a veces cuando estamos meditando de repente aparece un flashazo así de, no sé, una imagen, un tigre, un guerrero, una persona, una cara, lo que sea, y así uno lo deja pasar porque no lo registra. Pero a medida que vamos desarrollándolo, vamos observando mejor lo que va apareciendo en nuestra mente. Entonces, yo lo que te diría es, revisa bien, vuélvete muy detallista con tus sensaciones, con los olores que te llegan, con los sabores que te llegan, con las sensaciones, con todo eso te va a ayudar. A veces lo del agua de las 7 iglesias, a veces puede ser como un ritual de iniciación, ¿no? O un símbolo. Habría que ver, el 7 es un número sagrado en la magia. El 7 te está hablando como de procesos, de rituales, por ejemplo, es un grupo de 7 personas los que tienen que trabajar, 7 personas como máximo los que tienen que trabajar cierto tipo de petición para que algo funcione, ¿no? O sea, el 7 es como un número mágico. Entonces, que sean 7 iglesias es como purificarte. Para mí, esa metáfora sería purificarte, limpiarte de todo lo que tengas, que bien te puede funcionar como ritual si así lo mandaron y si tú coincides con esa forma de pensamiento y que de ahí sigas desarrollándolo. Pero esto es de ejercitar y de trabajar mucho. No sé si tienen otra pregunta por ahí. Nos vamos en este caso, sí, decía, con Adriana Villalobos, desde Jalisco, desde México. Nos dice, noto pequeñas luces a los lados o arriba de mí como chispazos. Después volteo a verlas de manera consciente y desaparecen. ¿Qué será? ¿Cómo lo manejo? Gracias. Hay muchas, bueno, hubiera sido muy útil que nos dijeran los colores de las luces, pero bueno, sí, al final hay cualquier cantidad de entidades. Ojalá un día podamos hablar de tipos de entidades con las que se puede contactar, pero hay desde orbs, desde, o sea, y para arriba y para abajo, es decir, del lado luminoso y del lado oscuro, ¿no? Entonces, así como hay larvas astrales y hay pues un montón de bichos que no son tan agradables del lado oscuro, también, y hay entidades oscuras, también hay elementales que son luminosos, ¿no? Cuando hablamos de los seres elementales, estamos hablando de seres que son espíritus de la naturaleza, que nunca han sido encarnados, es decir, nunca han tenido un cuerpo, una vida humana, simplemente su existencia son espíritus de la naturaleza, ¿no? Y hay elementales de la tierra, hay elementales del aire, del agua, y hay muchísimos tipos. Entonces, a mí me hace sentido que me llegan imágenes como de haditas, ¿no? O sea, que serían elementales del aire o de la tierra, dependiendo del tipo de entidad, que no existen y que no vemos en este plano, pero en otros planos pues existen. Por ahí veía el otro día un número de más de 300,000 registrados y todavía no tienen ni para cuándo terminar de catalogar todas las categorías y los tipos de elementales que existen. Pero acuérdense, siempre hay que conectar con, o sea, ¿qué nos inspira esa presencia? Si es una presencia divertida, ligera, que se mueven bonito, que veo las luces, etcétera, pero que no me produce pánico, entonces posiblemente estamos con una entidad luminosa que quiere decirnos algo, o a veces, si nosotros tenemos entidades, perdón, si tenemos las facultades, estamos percibiendo a parte del equipo espiritual que no precisamente, no, es decir, todos los humanos tenemos un equipo espiritual que nos ayuda a cumplir con nuestra misión en esta vida, ¿ok? Entonces, esos espíritus que nos ayudan no precisamente son todos desencarnados, no precisamente son todos espíritus guías, también hay espíritus de otros tipos y de otros planos, y bien podría ser que sean elementales en ese sentido, ¿no? Que también tengas alguno en tus espíritus, en tu equipo, habría que verlo. Nos dice Eri Castillo desde Colombia, y si tus facultades los demás las ven como locura, no es fácil que escuches voces con mensajes que muchas veces no entiendes. Me pasa mucho. ¿Qué me puede decir? Pues mira, ¿qué te voy a decir yo que vengo de un mundo también tan racional y tan técnico y tan claro? Y yo soy Capricornio, imagínate, ¿no? Mira, esto es algo que las personas pueden creer o no,
pero si te pones a pensar, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia. Nosotros trabajamos mucho también en el conocimiento de la teurgia, de la magia, ¿no? Pero es más desde el lado de rescatar el conocimiento ancestral y difundirlo, ¿no? Porque hay una gran filosofía y una gran profundidad. Entonces, mucha gente, la primera etiqueta que nos pone, bruja, ¿no? Que para nosotros, pues, es un honor, ¿no? Pero finalmente dice, sí, yo no creo en la brujería, eso es de tontería, esas son tonterías, pero no me vayas a embrujar, ¿eh? O sea, no me vayas a embrujar. O, ok, yo no creo en la brujería, pero fíjate que en mi casa anoche vimos una sombra, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, yo te puedo decir que a final de cuentas estamos muy acostumbrados a decir no creo. A ver, hay dos extremos de la línea. Un extremo es el fanatismo y otro extremo es el escepticismo. Los dos extremos son ignorancia, ¿ok? Porque a veces pensamos que el decir yo no creo ya me saca automáticamente de la lista de los ignorantes, ¿no? De los ignorantes que creen en estas cosas, ¿no? Y es muy curioso porque finalmente uno no puede negar lo que le pasa, uno no puede negar lo que siente, y sin embargo, la gente sí es fácil que te ataquen. A mí me tocó alguna vez trabajar con alguien que decía, no, 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 es que si oye voces es que es esquizofrénico, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona no oía las voces, o si las oía no las podía identificar o no las diferenciaba del ruido de su propio pensamiento, ¿no? Entonces, yo lo que te digo es, tú sabes lo que eres, hay cosas que en este mundo a lo mejor no vamos a poder comentar en comunidades abiertas, o sí, depende de qué tanto te duela o te pueda afectar tu imagen. Lo que yo sí te digo es, mira, el silencio es un gran aliado. Tú puedes, o sea, yo te recomendaría que te muevas con un perfil bajo por la vida, que no estés haciendo alarde de estas cosas, pero que sí aprendas a desarrollarlo y sobre todo que le saques provecho para ti y para las personas que amas, ¿no? Porque al final siempre es una herramienta y siempre te va a ayudar. Así que no tienes que explicarle a las personas lo que te pasa, simplemente vívelo, estúdialo, desarrollalo y aprovéchalo, que para algo te lo ha dado el universo, ¿no? Eso sería mi consejo. Nos vamos a ir con Inés Naranjo desde Ecuador. Nos dice, felicitaciones por tu gran charla. Yo veo figuras sobre las personas como campanas. ¿Cómo encontrar su significado? Gracias. Habría que ver qué es lo que significa. Muchas gracias por tus palabras, qué linda. Habría que ver qué es lo que significa una campana para ti. Y yo te recomendaría a ir más allá. Y bueno, por ahí les van a dejar mi correo electrónico. Con mucho gusto te puedo mandar algunas interpretaciones como inconscientes sobre lo que puede implicar la campana, ¿no? De hecho, por ejemplo, en la magia, la campana se utiliza para purificar espacios utilizando el elemento aire, porque el sonido se mueve a través del aire. Fíjate, me viene una comezón en la nariz. No sé si alguno de ustedes tiene comezón en la nariz, pero eso hablamos cuando te llegan sensaciones de otras cosas. Es como una comezón que no es mía y que nunca tengo, ¿no? Perdón. Entonces, las campanas pueden ser como algo relacionado con el sonido, habría que ver, pero como vemos que las facultades psíquicas se manifiestan tan diferentemente en otras personas, yo lo que te recomendaría es que tomes nota de todo lo que veas y que vayas casando, así como uniendo los puntos y veas qué es lo que sucede cuando ves una campana sobre una persona. ¿Qué es lo que sucede o qué tipo de persona es o qué tipo de entidad podría ser? Es decir, algún hecho que suceda posteriormente, que tú ya una vez que lo registres puedas verlo. ¿Cuál es el común denominador de las personas que has visto con las campanas? Porque así es como uno tiene que ir aprendiendo sobre su propia facultad. A veces te pasa y no entiendes por qué te pasa hasta que un día dices, claro, es que fulanito y fulanito y fulanito y fulanito, que los veía yo con campanas, todos ellos tienen
esta característica. Entonces es muy importante que llevemos como una bitácora de nuestras visiones, de nuestras sensaciones, para que podamos ir desarrollando y descubriendo qué es lo que pasa con esto, ¿no? De hecho. Para mí sería eso más o menos lo que podrías hacer, pero te digo que las facultades varían de ser humano a ser humano y no te tengo como enfrente como para poder canalizar algo, pero ojalá te sea útil. Gaby Gómez desde Estados Unidos, muchas preguntas también más sobre este tema. Nos dicen que ven cosas como rostros que se manifiestan físicamente en paredes y objetos. También escucho cosas y las siento. ¿Cuál es tu consejo? ¿Qué significa? ¿Qué puedo hacer? Ok, número uno, ¿te da miedo? O sea, ¿sientes como pánico con esto? O ya que lo piensas dices, ay, no, qué miedo. Pero, o sea, cuando son entidades obscuras, a mí sí me suena como entidad obscura. Yo lo que te recomendaría es que busques a una persona que te pueda ayudar. Nosotros también trabajamos a nivel, o sea, a distancia. Si te sirve, con mucho gusto te ayudamos. O busca a alguien a nivel local que te pueda ayudar a hacer un desalojo en esa casa, porque claramente si se están materializando, etcétera, es decir, un espíritu lo vas a ver solamente si él quiere que lo veas, ¿ok? Y también es muy importante que estés protegido, o sea, no dejen esas cosas mucho tiempo, de verdad. Cuando vean manifestaciones en una casa, esa casa hay que limpiarla, pero rapidito. Es muy importante hacer un desalojo, pero para hacer un desalojo, un especialista, por ejemplo, la manera en la que nosotros trabajamos es, nos mandan a veces el diagrama en un dibujo de la casa y nosotros detectamos dónde hay, con radiestesia, detectamos dónde hay portales abiertos, dónde hay entidades, y una vez que se hace eso, hay un proceso que tú tienes que hacer dentro de tu casa, salir 2 horas, dejarnos a nosotros trabajar, regresas, abres todas las ventanas y nosotros desalojamos para que la gente, para que las entidades que están ahí se vayan. Es muy importante que no lo dejen porque las entidades a la larga contaminan y hasta enferman, ¿no? Y de repente nos damos cuenta de que ya peleamos mucho en la casa o de que los adolescentes están muy rebeldes o de que hay mucha tristeza o de que nos enfermamos. Entonces, no lo dejen, límpialo. Siempre, digo, no pasa nada, todo tiene solución, pero es muy importante que lo soluciones, que no lo dejes así como a ver cuándo se les ocurre irse, porque acuérdate que para ellos no hay ni tiempo ni espacio. Entonces, se podrían quedar toda la vida, ¿ok? Y ellos ya no tienen los días contados, ¿no? Ellos ya están ahí. Entonces, hay que darles luz y hay que ver qué es lo que quieren y llevarlos a donde se quieran, a donde les corresponde estar, no con ustedes, ¿ok? Ojalá te sirva. Vamos con las dos últimas preguntas. Nos dice Ricard Alsina, ¿cómo hacer viajes astrales? Gracias. ¿Cómo hacer viajes astrales? Mira, es un tema súper interesante y yo sí estoy convencida de que la mayor parte de la gente lo puede hacer. La cuestión es que no todos estamos dispuestos como a silenciar al ego y descansar del ego un ratito y meditar, ¿no? Y bueno, toda la cuestión del viaje astral es pues una relajación profunda. Entonces, yo lo que te diría es, hay muchas meditaciones en YouTube que te sirven para los viajes astrales. Hay alguna en particular, no me acuerdo, es una persona de España, no me acuerdo específicamente de su nombre, pero si me lo dejan en los comentarios, con mucho gusto yo lo contesto después y les dejo el link, que te permite hacer una relajación muy fuerte y luego empiezas a escuchar que tienes que sentir, imaginar al sol, visualizar al sol, sentir como primero te calienta el brazo derecho, como el calor va recorriendo, luego el brazo izquierdo, luego las piernas, etcétera. A mí, en lo personal, esa meditación para hacer viajes astrales me ha funcionado de maravilla. ¿Y cómo funciona? Pues lo que puedes hacer es elegir, quiero ir a visitar a esta persona esta noche, o quiero ir a este lugar esta noche, o esta noche quiero hablar con un ser amado que ya falleció, pues, o sea, no hay límites, es infinito, ¿no? Lo que puedes hacer en esto. Cuesta trabajo, no lo vas a hacer a la primera muchas veces, porque cuesta trabajo y da mucho miedo en el momento en el que uno siente que ya se va a despegar y que se va a desprender. Es así como que, ay, nanita, como decimos acá, ¿no? Entonces, hay que tener mucha paciencia y confiar en el proceso. Tu alma siempre sabe el camino de regreso, no va a pasar nada, sin miedos, y disfrutar la experiencia,
planea. Y también te sirve mucho programarte, hacer como repeticiones, como afirmaciones positivas de en tal fecha viajaré en el astral para visitar a tal persona, o en tal fecha, y hacerlo como un mes antes, escribirlo todos los días, una página de un cuaderno, así como una página con la frase, escríbelo todos los días para ir programándote, y eso lo facilita, porque influencia el inconsciente y permita que suceda más fácilmente con muchas menos resistencias. A mí eso me ha funcionado, pero puedes encontrar a muchos expertos en viajes astrales en las redes, y yo sí les recomiendo que lo hagan porque son experiencias súper ricas en ese sentido, ¿no? Y nos ayuda a ver el astral desde otro lugar, de hecho. Vamos a ir con la última pregunta, nos quedan 2 minutos. Nos dice María Joaquín desde España, ¿podrías recomendarnos algunos libros o ejercicios para el desarrollo de las facultades psíquicas? Gracias de antemano. Sí, claro que sí. Hay un libro buenísimo que considero muy importante o sea, si uno va a entrar en el astral, tenemos que darnos cuenta de que el astral es esta dimensión donde no hay sitio y no hay tiempo, ¿ok? Entonces, lo más importante es protegernos en ese sentido. O sea, primero saber cómo protegernos y luego ya entramos, porque no hagan como yo muchas veces y se de, no me va a pasar nada, así bien a la mexicana, ¿no? Es muy importante que se protejan. Hay un libro muy bueno sobre ataques psíquicos de Dion Fortune, que es una psiquiatra, psicoanalista inglesa que ya murió y que escribió muchas cosas muy importantes sobre este tipo de manifestaciones y sobre todo cómo protegerse. Para mí es fundamental que primero aprendamos a protegernos del astral para después ya poder disfrutar la experiencia. Y entonces, cuando uno está protegido y cuando uno entiende lo que está haciendo, entonces ya podemos trabajar. Ahora, en cuanto a libros, se los voy a dejar porque tengo una enorme biblioteca de todo lo que es psíquico, incluso los viajes astrales, etcétera. Pero, bueno, les puedo recomendar, por supuesto, el libro de los mediums y el libro de los espíritus de Allan Kardec, aunque en lo personal siento que pues hay mucha influencia de los kardecianos en el sentido cristiano, judeocristiano. Yo en lo personal me gusta esa visión, pero me gusta ampliarla como a más horizontes que el religioso, ¿no? O sea, no tengo problema con el cristianismo, pero me gusta también verlo desde muchos otros lugares, ¿no? Así desde paganos y orientales, etcétera, cómo lo experimentan. Pero creo que esos libros son muy buenos porque sí nos ubican en qué es lo que pasa en el mundo espiritual y con los mediums, etcétera. Si me acuerdo de otros, con mucho gusto se los dejo en los comentarios del video. Con mucho gusto. Pues de esta forma llegamos al final de la conferencia. Muchas gracias, Nadia, por esta información. Ha sido compartida en países como México, España, Chile, Colombia, Honduras, Perú, Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Costa Rica, Ecuador, Italia, República Dominicana, Israel o Uruguay. Muchísimos países hoy, así que a todos los que nos habéis acompañado hoy, muchas gracias por vuestra colaboración. Esta conferencia, recordad, podéis volver a verla de nuevo en diferido en www.mindaliatelevisión.com. No olvidéis compartirla tampoco en vuestras redes sociales. Antes de terminar, vamos a dar un minuto a Nadia para que se despida de todos vosotros. Pues gracias, John. Yo les quiero agradecer esta oportunidad de poder pues difundir este mundo. Mi esperanza es que de verdad no suframos por nuestras facultades, sino que las disfrutemos, que no estemos siempre pidiendo que nos apaguen ese botón porque ya no queremos sentir nada ni ver nada. De verdad hay una riqueza enorme. Me gustaría mucho que si tienen curiosidad sobre estos casos, nos visiten. Tenemos una página que se llama Arcana Vía en Facebook, Arcana Vía con V. Es una escuela, tenemos cursos online para que aprendamos a desarrollar todas estas facultades y sobre todo también para desarrollar y para obtener conocimiento acerca de la magia y otros temas parecidos. Así que les agradezco enormemente que nos hayan acompañado hoy. Estoy a sus órdenes en la página de Facebook o en mi correo electrónico, que es nadia@elcaminodelmago.com. Muchísimas gracias. Pues ahora sí,
Muchas gracias de nuevo, Nadia. Recordar, para finalizar, que en Mindalia Televisión, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita podéis encontrar información de Mindalia para informaros de novedades, programas en directo para haceros voluntarios de la ONG Mindalia.com, si es así como lo deseáis. También podéis colaborar con nosotros con ese pequeño gran gesto que es suscribiros a nuestro canal de YouTube. Para finalizar, y como siempre os digo, a todos los que hacéis posible esto, a todos los que estáis ahí detrás, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.